Muy bien, buenos días. A continuación vamos a tratar el punto número 7 de la norma con el equipo número 2. El requisito número 7.1, recursos, pues realmente está recapitulando todo lo que han expuesto en los anteriores requisitos. Se debe dar un monto específico para cada una de las etapas que nos señala la norma para poder determinar y proporcionar los recursos necesarios para establecer el sistema, implementarlo, mantenerlo y mejorarlo. Y bueno, algunos de los requisitos de los recursos, perdón, que se están aquí señalando son a manera de ejemplo. Debe haber un presupuesto anual y que vaya incluso haciéndose por cada una de las etapas que está señalando la norma. Algunos ejemplos son, por ejemplo, el estar contemplando personas competentes, ya sea que las personas que formen parte o los trabajadores que formen parte de la nómina o bien, te decía que algunos ejemplos de lo que debe ser el presupuesto anual de este tipo de este requisito que señala la norma. De los más importantes es contar con los equipos de protección personal suficientes y adecuados a los peligros, equipos de transporte para eliminar, mitigar o asumir los riesgos y peligros, materias primas, insumos, componentes, equipos informáticos, ahora con el tema de la pandemia y que es necesario ubicar a los trabajadores en sus domicilios, laboratorios, equipos de control y medición para poder tener perfectamente controlados los procesos de trabajo y evitar errores o evitar accidentes de trabajo. Obviamente, capital de trabajo suficiente para la operación de la empresa y para poder contratar, en caso necesario, a algunos asesores que vengan a trabajar esto desde el establecimiento y lleven de la mano a la empresa. Recursos temporales por alguna contingencia que se pueda presentar y la necesidad de implementar cambios cuando es necesario, como lo que fue ahorita el tema de la pandemia sanitaria, donde fue necesario hacer adaptaciones especiales para poder cuidar la salud y la protección de los trabajadores. Gracias. Otro de los puntos, el 7.2, como ya comentó Rocío, ahí necesitamos personal competente y es el conocido como entrenamiento, ¿verdad? Que dice que la organización debe determinar la competencia de los trabajadores que afecten el desempeño del sistema de seguridad y salud en el trabajo, y la organización debe asegurarse que los trabajadores sean competentes basado en la educación, entrenamiento y experiencia. Si no cumplen con esa competencia, tienen que desarrollar un plan de acción, es decir, detectar sus necesidades de capacitación, ¿verdad? Y ese entrenamiento, dárselos y evaluarlos, ¿verdad? Que es donde están tomando las acciones si no cumplen con su competencia. Y otro de los puntos es que guardemos evidencia documentada de toda esa competencia, ¿verdad? Gracias. Buenos días. Les voy a hablar un poco de la toma de conciencia para esta norma. Las organizaciones frecuentemente buscan trabajadores comprometidos con el fin de asegurar la conformidad de los productos y servicios, para que podamos mantener las buenas prácticas, las políticas y los valores. Ellas nos dicen que la política de calidad, que los trabajadores deben concientizarse sobre la política de calidad y los objetivos, ¿sí? Nosotros sabemos que los requisitos de esta norma deben interiorizarse, más allá de tener lineamientos que tengan que ser aprendidos de memoria, es decir, que los valores puedan desarrollarse en un ambiente normal de seguridad y de calidad. Por eso la organización debe procurar que las personas autónomamente se interesen y se evidencie su compromiso con la eficacia. Esto a través de la toma de conciencia, por supuesto. Por eso inicialmente la política de salud y seguridad en el trabajo y sus objetivos deben ser comunicados y sobre todo entendidos para luego ser aplicados por los trabajadores. Los trabajadores también
Deben conocer cómo van a contribuir con la eficacia del sistema de seguridad en el trabajo, así como cuáles son los beneficios al aplicar una mejora de desempeño. Pero deben conocer también sus responsabilidades y los criterios para saber si su desempeño fue adecuado o si este puede mejorar. También deben tener conciencia de las implicaciones del incumplimiento de esta norma y si están relacionadas con las consecuencias de los riesgos. Estos riesgos van a ir desde los básicos hasta los críticos y pueden tener consecuencias como reprocesos, demandas, sanciones, etc. Esta norma no determina mecanismos para evitar que incurran en riesgos de forma explícita, pero existen herramientas que podemos usar, que ya todos las manejamos habitualmente, folletos, videos, información impresa, capacitaciones, todo lo que pueda ser más digerible por el personal. La norma invita a ser partícipe de los trabajadores, por lo que la innovación en la creación de conciencia nos va a permitir tener trabajadores más comprometidos. Bueno, requisito 7.4, comunicación. Ahí prácticamente, como decía en el capítulo 7.3, tenemos que tener una comunicación eficaz y eficiente para que todo lo que pasa dentro de la organización, aquí siempre habla de lo que es la comunicación interna y comunicación externa. ¿Qué debemos comunicar? ¿Cada cuándo debemos de comunicar? ¿A quién debemos comunicar? ¿Qué es lo más importante que debemos comunicar? ¿Qué debemos comunicar? ¿Bajo qué medio lo debemos de comunicar? Eso es muy importante cuando tengamos algún accidente o incidente de manera interna. La que sigue, por favor. De manera interna tenemos que dar a comunicar qué fue lo que pasó, hacer la investigación adecuada del accidente, dárselo a conocer a todo el personal para que él también sepa qué puede hacer para evitar que vuelva a suceder esa situación. Nos debemos de asegurar que efectivamente estamos teniendo esa comunicación interna. Debemos de asegurar que la política, los objetivos, los riesgos de trabajo, todo eso que es de manera interna lo comuniquemos. Así también, de manera externa, todo lo que es referente a la seguridad, de cómo trabajamos internamente nosotros, qué riesgos tenemos que ser copartícipe también a los proveedores externos, a las visitas que entren para que conozcan cómo trabajamos de manera interna y que podamos evitar cualquier siniestro o accidente para que la gente pueda salir segura y regresar segura a su casa. Adelante, por favor. En información documentada es muy importante que tenemos de tener esa documentación documentada, la cual nos requiere la norma, y esta norma pide ciertos requisitos o ciertos documentos internos, como se puede ver ahí, en la siguiente diapositiva, por favor, donde vemos cuáles son los requisitos establecidos por la norma. Uno de ellos es el alcance del sistema, que es uno de los documentos importantes, la política de seguridad y salud en el trabajo, las responsabilidades de autoridades dentro del sistema, que están en el requisito 4.3, 5.2, 5.3. El requisito 6.1 nos pide procesos de seguridad y salud en el trabajo para abordar riesgos y oportunidades. En el 6.1.2.2 nos pide la metodología y criterios para la evaluación de riesgos y salud en el trabajo. En 6.2.2, los objetivos y política de seguridad en el trabajo. Y 8.2, que son procedimientos y la preparación para respuesta ante emergencias. Así como también toda la información requerida por la organización, que puede ser los procesos, formatos, instrucciones de trabajo y demás. Por mi parte sería todo. Adelante. Siguiente punto. Con el 7.5.3. Bueno, en cuanto a la creación y actualización, la norma te dice que al crear y actualizar la información documentada, la organización debe asegurarse que lo siguiente sea apropiado. Es decir, la identificación y descripción, el título, la fecha, el autor o número de referencia. Esto debe ser coherente y se debe mantener, sobre todo en cada área que está publicado dentro de alguna empresa, todos deben manejar la misma información, cosa de que en algún momento que se requiera acudir a alguno de estas normas, todos manejen la misma información, ¿sí? El formato, idioma, versión del software, los gráficos y los medios de soporte, la revisión y aprobación con respecto a la conveniencia y la adecuación. Yo creo que en cada empresa, todos los trabajadores deben digerir toda la información de manera adecuada, pero tienen que tomar en cuenta siempre la formalidad de todos los registros, porque tenemos normas internacionales que van a hablar siempre de lo mismo, precisamente porque todo ha sido ya comprobado y porque ya
su misma comprobación hace que el sistema pueda ser más eficiente. En cuanto al 7, pásala. El control de la información documentada nos dice que Disculpe. la requerida por el sistema. Disculpe, ese tema, Dios lo doy. 753. Adelante, José. Adelante, José, adelante. Sí, el 753, ya hemos estado hablando de documentación, la documentación que pide el mismo sistema de seguridad y salud en el trabajo, ¿verdad? Cómo se debe de generar. Y aquí en el 753, ¿cómo la vamos a controlar? ¿Verdad? Que esa información esté disponible en los puntos de uso, cómo vamos a controlar las versiones, ¿verdad? Las revisiones. A lo mejor tenemos listas maestras que nos especifiquen el nombre del documento, la última revisión, ¿verdad? Y que esa información esté protegida contra confidencialidad o pérdida, ¿verdad? Y otro de los puntos que habla la norma es el control de esa información documentada, a lo que le conocemos por los registros, ¿verdad? ¿Dónde los vamos a almacenar? ¿Cómo los vamos a preservar? Incluyendo la legibilidad, ¿verdad? Que normalmente piden que no utilicemos lápiz para generar registros porque con el tiempo el lápiz se borra, ¿verdad? También cómo vamos a controlar los cambios, las versiones de los documentos y cuánto tiempo vamos a conservar esos documentos, ¿verdad? Por X años, X meses, y qué disposición le vamos a dar a esos documentos una vez que ya venció el tiempo de retención, si los vamos a destruir, ¿verdad? O qué vamos a hacer con ellos. También nos pide que la información documentada de origen externo, como son dibujos, especificaciones, a lo mejor un tipo de normas, las debemos identificar y controlar, ¿verdad? A grandes rasgos, pues eso habla sobre el control de la información documentada.